Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy. Adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Tampoco me estás pisando el juanete! ¡Kaboom! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo le va, gente? Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy vamos a estar charlando con una persona especial, una persona única. Él es actor en todas las disciplinas. Siempre digo el teatro, el cine, televisión, radio, pero también ha actuado mucho, ha participado en parques de diversiones, en un programa muy querido, por lo menos acá en Argentina. Sé que también en otras partes de Latinoamérica, pero de mi generación, de la generación del 80. Vamos a estar hablándolo un poquito más adelante. Es director de doblaje también, él es mexicano, Carlos Nicolás Ramos del Campo, más conocido como Carlos del Campo. Como les comenté, ha estado en todas las disciplinas, una persona tranquila para hablar, pero con una cuestión muy linda porque te va haciendo reír, con ciertas cositas, con cosas que va diciendo. Tiene un humor lindo, un humor sano, se podría decir, pero que tiene un recorrido amplio y que uno puede ver ahí por qué ciertas cosas, cómo se dan, lo que denomino muchas veces en cada uno de esos actores que uno ve que tienen la formación del teatro, pero acá del vodevil, de muchas disciplinas en sí. Antes de presentarlo, les voy a comentar algunos de esos trabajos en los que ha estado en el doblaje. Y está, por ejemplo, el de Dr. McPhee en Una noche en el museo, un maravilloso personaje como el director Kuno en Ranma y medio. Totalmente sacado este hombre. Gran Quesote en Los Gatos Samurai o Pizza Gato Samurai. Porco Rosso en la película de anime del mismo nombre, Porco Rosso. Tywin Lannister en Juego de Tronos. Watari en Death Note. Bulk en la franquicia de los Power Rangers, Peter Pettigrew desde Harry Potter y el Cáliz de Fuego, o sea, la cuarta película de Harry Potter, el profesor Soichi Tomoe en Sailor Moon S y Sailor Moon Stars, Hinichimaru en Bleach, C-3PO en toda la saga de Star Wars, porque si bien estuvo en el redoblaje que se hizo a fines de los años 90, en el 97, si no me equivoco, del episodio 4, 5 y 6. Después vino el episodio 1, 2, 3 y más recientemente los últimos de la nanología, que sería lo normal, pero seguramente lo van a seguir extendiendo. Y otros proyectos también de Star Wars y el personaje de Slinky en la franquicia de Toy Story. Estos trabajos que les acabo de mencionar y algunos otros son los que vamos a ir hablando, pero también, como les dije, esa participación en los parques de diversiones, en algún programa muy especial de la televisión, el teatro, bueno, hay mucho para hablar con él. Vamos a presentarlo y a ver cómo comienza esta charla.
Bienvenido a Paisaje Literario. Carlos, ¿cómo va todo por ahí? Pues mira, aquí pasando las cosas de una manera espectacular porque seguimos vivos. Claro, totalmente. Es una Sí, constante lo que digo en todas las entrevistas. Hoy en día no es para menos decir que uno está vivo. claro, porque han pasado tantas cosas y tantas situaciones tan terribles, tanto en el país, en el mundo, como en nuestra ciudad, que tenemos que estar agradecidos con Dios y con la vida que nos sigue dando esta oportunidad de seguirnos desarrollando. Es que es así, desgraciadamente, con vacuna, sin vacuna, o sea, sigue pasando y si te toca, te toca. Es como decía mi tía, falleció en el 2015, cuando uno era chico y demás, capaz que ibas a jugar a la cama de ella, que levantaba las sábanas, artista, bueno, de bellas artes, pintora, siempre tenía esa creatividad y iba con la mano, cae donde cae, ¡paf! Capaz que te la metía en el medio de la cabeza. Y es así, cae donde cae, o sea, le toca a Sí, cualquiera. claro, A lo nunca mejor te sabes. cuidas un montón y te toca igual y no sabes cómo. Sí, hay gente que se cuida demasiado y en un momento determinado, por cualquier situación pequeña, tiene algún problema. Yo, Claro, por ejemplo, mira, un sobrino, desde que nació, sus papás, mi hermana y mi cuñado, ay, no, lo cuidaron con terrible, de todo, que nadie lo toque, que no sé qué, llegabas a verlo, te tenías que poner alcohol en las manos, desinfectarte, poder. Han hecho de ese muchacho, ahora que es un muchacho, una persona que se contagia de cualquier cosa. claro, sí, Siempre sí, sí. le da gripa, siempre está enfermo del estómago, de esto. ¿Por qué? Porque lo sobreprotegieron tanto de pequeño que no hizo no tuvo anticuerpos ni mucho menos, y entonces se enferma constantemente. Entonces te digo, es increíble las situaciones y la cuestión de que la gente, por protegerse de pronto, exagera. Y después no se protege y entonces también exagera. Y entonces, pues tenemos que tomar la vida como viene y tratar de hacer lo que nos corresponde y salir adelante. Nada más. Claro, o sea, podés tener cuidados, o sea, Sí, a claro. ver, siempre digo lo mismo, todo se prima, o todo o lo que debe primar en todos los casos, es el sentido común que siempre dicen, es el menos común de los sentidos. Entonces, ¿es razonable esto? Bueno, si tiene algún problema, a ver, la gente debe estar cansada ya que lo diga, pero yo pasé más allá de la ceguera, diálisis, trasplante, un montón de cosas. No desde el principio, pero a partir de un momento en mi vida se complicó, muchos años después se complicó más, bueno, de ahí todo. Pero no es que me recuidaron y demás, bueno, me tocó, salió así, qué sé yo, a mis hermanos no tanto, bueno, tocó. Pero claramente, si viste, te abrigan un montón, aunque esté haciendo 40 grados de calor, Sí, y claro. después cuando seas más grande, si no te abrigas, una brisita y te Te congelaste, o sea, te enfermas, claro. resfriaste. Tampoco que te pongan en cuero en pleno invierno, ¿no? Pero cosas razonables y el Sí. cuerpo se va acostumbrando. Sí, yo, por ejemplo, yo nací en una provincia de aquí de México, en el norte, cerca de Estados Unidos, Sí. en Chihuahua, y son climas extremosos. Entonces, yo nací en la época de diciembre, con nevadas. El día que yo nací era una nevada terrible y todo eso. Y después calores cuando viene la época de verano y de primavera, los calores son insoportables también. Entonces son extremosos, son temperaturas muy extremosas. Y yo afortunadamente por vivir en ese me he podido acostumbrar a determinadas temperaturas. Pero por ejemplo, mi hermano cuando nació, él nació en mayo y entonces al poco tiempo se deshidrató y tuvo Claro. muchos problemas y siempre ha sido un hombre muy enfermizo y todo, a tal grado que pues finalmente él murió, ¿no? Y yo sigo aquí, pues no como roca, pero sí sigo manteniéndome, gracias a Dios. Bueno, eso es lo importante. Eso es lo Sí, importante. Vamos a comenzar a desandar un poquito tu camino en
lo que es el arte en general. Y más allá de saber cómo fueron esos comienzos, porque arrancás de muy chico, a mí siempre me gusta preguntar, porque no es lo mismo empezar a trabajar con la actuación o algo que tenga que ver con el arte que en el momento ese, cuando es, si es que te diste cuenta, si sucedió, que empezó a surgir en vos la pasión por el arte en general. Mira, yo fui, afortunadamente, un niño que desde muy pequeño me gustó mucho la cuestión artística. Te digo que ahí donde vivíamos, en la esquina había un café, no era café, un salón de baile, donde la gente iba los fines de semana a bailar. Y entonces en una ocasión que hubo un concurso de baile, yo me le escapé a mi mamá y me fui a meter al salón de baile y gané el concurso y hasta me sacaron en el cine y cosas, bueno, terribles, las cosas ahí de todo lo que pasó. Pero mi vida cambió muchísimo porque después nace mi hermano, se nos enferma, nos tenemos que regresar a México y total, me vengo a México a vivir aquí. Y estando aquí en la capital de México, yo siempre, a mí me llamaron mucho la atención las cuestiones artísticas, tanto la música, la pintura, el baile, y para todo estaba yo metido. Y tenía muchos conflictos con mi mamá, precisamente porque me decía, no puedes estarte quieto y tienes que estar viendo qué cosas vas a hacer. Y empezando a hacer cosas, hice la primaria, hice la secundaria, y cuando entro a la secundaria, tengo la posibilidad de entrar a una escuela de teatro. Entro a una escuela de teatro aquí en el Seguro Social y empezar a hacer mis pininos de teatro porque en la escuela donde yo estaba había una materia donde hacían diferentes celebraciones para los días festivos, por ejemplo, el Día de las Madres, la Revolución Mexicana, el Día de la Primavera y todo eso, y entonces hacíamos pequeñas representaciones, y de eso empecé a meterme en la cuestión del teatro. Y entonces empiezo a estudiar teatro los fines de semana y empiezo a hacer cuestiones de teatro infantil y de esto y del otro, conozco artistas y me empiezo a meter a la cuestión artística. Y entonces yo entro primeramente a hacer teatro. Yo hice con una compañía que aquí en México muy conocida y reconocida por muchos, que es de un señor que se llamaba Enrique Alonso. Exacto. Cachirulo. Y entonces yo formo parte de su compañía y hacíamos teatro y entonces hacía yo teatro en las delegaciones, y entonces ahí empezó mi situación artística, empecé a hacer teatro, también entré en la compañía de Manuel Lozano, que era el zapatero remendón, y empecé a hacer teatro y de aquí iba para allá y empecé a hacer todo eso, la cuestión de la actuación que me llamó mucho la atención. De todo esto, terminó la secundaria, voy a entrar a la preparatoria y entonces mi papá, que además, pues como en aquella época, tú tienes que ser alguien en la vida y tienes que salir adelante y no puedes vivir porque me veía que yo me iba los fines de semana a dar funciones, me dice de mercachifle y ahí andar en la farándula, no, nada de eso, tienes que hacer una carrera universitaria. Y entonces dije, pues sí, voy a estudiar y voy a la universidad, abro un libro y entonces veo que decía carrera de literatura dramática y teatro. Ajá. Dije, esta es mi profesión. Y entonces agarré y me inscribí, hice la carrera la licenciatura de literatura dramática y teatro. Claro, eso me ayudó a seguir haciendo teatro, teatro estudiantil, teatro de todo el tipo de teatro que yo seguía haciendo y además estudié teatro. Yo soy licenciado en letras. Ujú. Hice la licenciatura en Sí. letras, en la literatura dramática y teatro, y entonces aprendí, yo trabajé y estudié con el maestro Ruelas, el creador del teatro de de lo que fue el Festival Cervantino. Estuve con el maestro Héctor Mendoza, estuve con Luis de Tavira,
estuve con, pues, las gentes del teatro en México, ¿no? Claro. Y estuve estudiando y entré a todo lo que hice vodevil, hice, comedia, hice teatro, experimental, hice teatro clásico. Y entonces empecé así mi carrera y seguí, 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 hasta que en una ocasión hice una obra que todavía estaba yo en la facultad, estaba yo trabajando, y entonces me llamaron para, hice audición y empecé a trabajar en una obra que se llamó La Casa de Té de la Luna de Agosto, Mm. con artistas como Joaquín Cordero, Julisa, este, eh, varios actores importantes, y entonces fue cuando mi papá dijo, bueno, está bien, haz lo que quieras. Dije, Después de no, pues todo ya, eso, ya, bueno. ya, ya. Después de todo eso que había hecho, pues ya me empecé a dedicar a a hacer teatro y a hacer cosas. Incluso aprendí dirección, aprendí pues todo lo de la producción de teatro. Trabajé para Teatro de la Nación. Teatro de la Nación era una institución que se creó en la época de López Portillo, con Margarita López Portillo, que entonces se hacía teatro clásico, pero en diferentes áreas. Por ejemplo, cada uno de los teatros que había en la ciudad tenían un perfil. Por Claro, ejemplo, el teatro clásico estaba en el Teatro Hidalgo, porque estaba en el centro. sí. Había un teatro estudiantil en el Teatro San Jerónimo. Había un tipo de teatro experimental también y cada tipo, y entonces hacíamos teatro y hacíamos unas temporadas que íbamos rotando, porque se hizo el teatro experimental, el teatro de que los teatros tenían en su representación, por ejemplo, en el Teatro Hidalgo, que estaba en el centro atrás de Bellas Artes, y decíamos, bueno, en ese teatro experimental, pero era el teatro, pues el teatro clásico, y entonces estaban un tiempo ahí, pero entonces vamos a cambiarlos de teatro, y entonces sí, circulábamos por toda la ciudad con las diferentes obras en diferentes teatros. Y así fui aprendiendo, hasta que también entré a una cuestión que de pronto me llamó mucho la atención, porque a mí me gustaba, yo tenía una tía que le encantaba el teatro, pero ella era de la época de Don Porfirio. Claro. Y entonces ella me hablaba del teatro musical. Le digo, ¿cuál es el teatro? No, pues la zarzuela y la opereta, Claro. pero pues el teatro musical de su época. Y entonces me empezó a enseñar y de pronto fuimos a ver obras de teatro musical y entré a meterme al teatro musical a tal grado que hice obras de teatro musical con Julisa, estuve con Javier Díaz Dueñas, con varios actores de aquí que se dedicaban a hacer teatro musical clásico, pero también eh, estudiantil, de búsqueda, de otro tipo de teatro. Y también llegué a hacer zarzuela y opereta, a tal grado de que empecé a meterme en la cuestión de trabajar con actores y con cantantes de bellas artes, y con Cristina Ortega, con gente muy importante dentro del teatro musical en México. Pero además a mí me llevaba mucho la atención porque yo he sido metido en este desmadre, me metí a estudiar las cuestiones de los cómicos, la Ah, comedia. Y entonces hacía yo los personajes cómicos de de las obras de teatro, ¿no? Y entonces hice los tenores cómicos. Y entonces cantaba yo con orquesta y con todo eso, pero haciendo los personajes cómicos. Y así, de pronto, empiezo a ver que digo, bueno, pues ya esto ya no me da mucho, y tenía yo conocidos y gente, pues ya había conocido a mucha gente, y entonces empecé a hacer televisión, empecé a hacer cine, traté de hacer todo lo que podía. Y de pronto me encuentro con el doblaje. En alguna ocasión que terminé de hacer una obra y dije, ¿y ahora qué hago? No tengo un trabajo. Y entonces una compañera de la obra, que era la señora Lisa Wheeler, me dice, pues vente al doblaje. Dije, pero yo no sé hacerlo. Me dice, yo te enseño. Y entonces me llevó al doblaje cuando se inaugura Audiomaster 3000. ajá. Y entro y me enseña cómo se hace
cuál es la regla que debe tener el doblaje y empiezo a investigar y me interesa, incluso entré a dirigir, trabajé 15 años ahí en Audiomaster y hice personajes, hacer personajes que me llamaba mucho la atención porque yo con ese carácter que tengo de siempre andar buscando y estarme relacionando con todo el mundo y haciendo mil cosas, pues aprendí a hacer muchos personajes. Entonces empecé desde abajo, de no saber nada. Y mis primeros trabajos fueron precisamente con anime y con una serie de personajes que al cabo del tiempo me han dado muchos beneficios, orgullo poder haber participado en ese tipo de películas, de series, de animes, de cosas, y así es mi carrera en esto. Cuando yo llego a estar en Audiomaster y que entonces ya era actor y era director y estaba yo ahí metido y que empieza a subir la situación del doblaje, después se viene una cuestión con pues, la situación de que el doblaje anteriormente se hacía solo en México, pero de pronto se expandió y empezaron a salir muchas empresas en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en ustedes, porque incluso Disney se fue a Argentina y así, y entonces pues empieza a cambiar la situación y fue cuando yo ya estuve más de lleno en el doblaje y ahora después dije gracias a Dios que lo conseguí, que lo conocí, que lo aprendí y ahora vivo de esto. Claro. Oh. Bueno, justo nombraste, mirá cómo son las cosas, porque después digo, no lo voy a decir por cualquier cosa que pase. Y justo dijiste, nombraste a alguien, si todo va bien, porque yo lo iba a relacionar después por algún trabajo que hiciste y todo, pero digo, no, me callo la boca, pero ya que nombraste a Lisa Wheeler, Lisa Wheeler, un después amor de mi de vida. tu entrevista, la que iría sería la de Gaby Wheeler, que la Ay, tengo que Gaby grabar. Wheeler. Espero que no pase nada, ¿no? Por eso digo, no la quiero quemar, pero digo, cuando dijiste Lisa Wheeler, digo, no te puedo creer cómo se van conectando, que no me sorprende porque siempre me pasa, ¿no? Pero digo, es increíble cómo se van conectando las cosas. Digo, bueno, no lo digo que yo, ¡pac! Lisa Wheeler. Digo, no lo puedo creer. Abrí los ojos diciendo, no. Sí, Porque me claro. podías haber Yo, nombrado a cualquier persona, ¿eh? Pero a cualquiera. yo trabajé con Lisa Wheeler, hice teatro con ella y hice una gran amistad, porque finalmente yo trabajé mucho tiempo con ella, incluso trabajamos con José Luis Ibáñez, hicimos Ah, teatro clásico, hicimos muchas cosas, y Lisa fue mi maestra, ella me llevó al doblaje, y con ella aprendí, y con ella yo me desarrollé, y además conocí a muchísima gente, que yo cuando empecé a hacer doblaje, yo ya era pues un adulto, claro. se puede decir, ya grande, donde todos mis compañeros de esa época habían empezado desde pequeños a hacer doblaje y entonces a mí me veían como ser extraño, porque sí, este güey de dónde viene, de dónde surgió, de dónde salió. Entonces tuve varios conflictos en ese Ajá. sentido, pero poco a poco, pues mira, cuando uno ama lo que hace, se puede integrar al grupo y a la gente y con quien uno trabaja. Y entonces eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo tuve la fortuna y la sensatez de conocer a mucha gente que empezó a relacionarme de lo que yo había hecho en teatro. O Claro. sea, como tú en un momento me dijiste y yo vi cuando me dice, tú hiciste burbujas. Sí, es cierto. Yo hice No, burbujas. cuando te escuché en una entrevista decir, no, yo Odisea Burbuja, digo, no, me está cargando, Odisea Burbujas. Me Soy un abejorro fascinaba, alegre. yo lo veía de chico Sí, acá y me soy un abejorro alegre, fascinaba. reportero listo, amistoso leal. Ay, sí, yo soy pistachón zigzag. O sea, No, me muero. yo antes de entrar al doblaje.
O sea, yo hice mucho teatro, Claro. yo hice burbujas y por muchas razones, o sea, sí tenía yo mucha relación con los actores, pero muchos no me conocían porque yo estuve en diferentes aspectos. Claro. Por ejemplo, yo en la universidad trabajé mucho. Yo fui técnico académico de la carrera de teatro en la universidad y yo, pues, utiliz a los actores universitarios que no tienen nada que ver con los actores comerciales de la televisión, Claro. ¿no? Y entonces, por ejemplo, se ven raros. Es que este es universitario. No, pues es que este es de vodevil. No, pues es que este es de carpa. No, o sea, había diferentes lugares en los cuales yo me desarrollé en todo caso, porque yo hice carpa, yo hice vodevil, yo hice teatro clásico. Entonces, yo sí me llegué a involucrar con mucha gente. Yo conozco por ejemplo, a los actores de doblaje, a muchos, no, al principio, no tuve gran relación con ellos, porque como me veían extraño y empezaba esa nueva era del doblaje, que se volvió internacional, entonces había mucha lucha y mucho pleito y mucha envidia de un lado y de otro, y pues yo ya estaba nada más en medio, pero Claro. bueno, empecé a aprender y me pude desarrollar con todo eso. O sea, cuando empezaron, por ejemplo, los animes a mí me chocaban, los odiaba. Porque decía, es que esto es inaudito. Si yo era de, abuelito, dime tú, Sí, 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 ¿sí? sí. Yo era de ese tipo de caricaturas y de pronto ver a los caballeros del Zodíaco que luchaban y les salía sangre, decía, no, qué horror, pero qué cosa más terrible, ¿no? Pero trabajé en todo eso y todo lo hice y pude crear personajes en uno y en otro lado, ¿no? A ver, yo lo entiendo y desde la primera entrevista, están trabajando. Te puede gustar o no, pero es un trabajo. Ah, Pues sí, claro. eso hay que diferenciarlo bien, no es que, ay, No, son que hicieron algo, no, son fanáticos. No, no, no. O sea, están trabajando. Si es encima un te llega un trabajo proyecto que y te gusta, aprendes a hacerlo, genial. efectivamente. O Claro. sea, yo, por ejemplo, cuando hacía el Gran Quesote y los Pizzagatos Samurai, pues me divertía con ellos, claro, sí aprendí y me gustaba, pero no era algo así que me hiciera fanático de ellos, que Claro. nunca más los volví a ver, ¿sí? Bueno, pero eso es Y entendible. A ver, Kerigma ajá, Flores, que está casada con René García, dice, nosotros los queremos mucho, a Vegeta, qué sé yo y todo, pero nunca vi un capítulo de Dragon Ball, qué sé yo, que me disculpen los fanáticos, me van a... Pero escucheme una cosa, les digo, está perfecto, si no te gusta, o sea, es un trabajo, pudieron generar guita con eso, o dinero, qué sé yo, genial. Ahora, no te tiene por qué gustar ni no, nada. bueno, O ese sea, es un es así. trabajo. Mira, yo, por ejemplo, a lo que voy es esto, no me he hecho aficionado a algo en especial. Por Claro. ejemplo, tengo 30 años o más de 30 años con la Guerra de las Galaxias, Sí. haciendo a Citripio, pero a mí, así como que fanático de la Guerra de las Galaxias, no lo soy. Y es el único personaje que a la fecha sigue Sí, sí, sí. existiendo. Porque ya todos se murieron. Darth Vader, todos ya se murieron. La princesa Leia, todos. Y el único que queda soy yo. Pero eso no me hace tampoco ser el gran fanático de Star Wars. Me gusta la serie, la he visto. Hay capítulos que de pronto no los he visto, que se me han pasado, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Pero que es así, pero más allá de eso, hay una de las entrevistas que más atesoro, que fue la de Germán López, pero no por todo lo que pasó después, sino por cómo fue la entrevista y el tipo de persona que uno vio ahí que era Germán López. Yo lo disfruté un ratito, realmente los que lo han conocido, todo usted es otra cosa, pero ahí veías la esencia de la persona. Y él decía Ajá.
que como que le había llegado a alguien, dice, no, bueno, este proyecto es en tono de farsa, qué sé yo, y se me queda mirando. Dice, no, bueno, o sea, yo no le puedo estar enseñando a la gente los géneros y todo, claro, porque vos decís una cosa, ya está, nos entendimos. Yo le tengo que estar explicando las bases de la actuación, qué sé yo, y no se puede. Entonces, vos llegás al doblaje, genial, pero tenés un bagaje que, más allá que tenés que aprender la técnica, que eso se aprende, a algunos le puede Sí. costar más, menos, a algunos no la enganchan, qué sé yo, pero vos tenés toda una preparación previa que hace que cuando tengas que construir un personaje en muy poco tiempo, porque no es que lo podés estudiar, tengas las bases más que fundamentadas para entender, porque ya lo tenés todo incorporado, no solamente estudiado, porque lo estudiaste, sino vivido. Y eso no es muy fácil de conseguirlo. O sea, le tenés que meter tiempo, ganas, estudio, paciencia y pasión sobre todo. Sí, 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 definitivamente. Y mira, Germán fue una de las personas que, con las cuales yo trabajé muy a gusto, trabajé, en grandes proyectos, en muchas cosas, y siempre fuimos muy acordes en lo que pensamos, porque él y yo hicimos teatro mucho. Yo lo conocí a Germán años anteriores de yo entrar al doblaje, Claro. porque te digo, yo entré al doblaje cuando yo ya tenía 30 años. Entonces, mucho antes, yo, por ejemplo, había hecho con Germán López El violinista en el tejado con Manolo Fábregas. Ujú. Entonces, ya habíamos hecho cosas aparte de teatro, nos habíamos relacionado en situaciones diferentes, donde conoces lo que es la esencia de la gente, porque ahora el problema que hay ahorita, por ejemplo, en el doblaje, ha llegado muchísima gente. Sí, Yo he estado encerrado en mi casa y de pronto me dan un llamado, voy y prefiero hacerlo aquí en mi cabina porque ya ni conozco a la gente. claro. Yo no sé quiénes son, la gente no sabe quién soy yo y no me importa, digo, finalmente no vivo del crédito de eso porque si no, si viviera yo de eso, estoy acabado porque yo he hecho tantas cosas que pues diría yo ahorita debería ser millonario, pero no es así porque finalmente lo que conoces y lo que sabes y lo que aprovechas es para uno mismo, ¿no? Y lo puede uno utilizar en lo que uno hace. Pero bueno, así son las cosas. Ahora ha habido muchísima gente nueva que entra a esto y no tiene ni idea de, de- Ujú. de lo que es el arte dramático, de lo que es la historia del teatro, de tantas cosas, ¿no? Pero sabés que con varios de tus compañeros, con muchos, siempre marco el mismo porque fue el segundo y uno de los que me marcó también, bueno, y el tercero, porque vienen del teatro, Humberto Solórzano y Martín Soto. Cuando vos hablas con ellos, como estoy hablando ahora con vos, Ajá. te das cuenta el por qué las interpretaciones que uno ha escuchado a lo largo del tiempo de ciertas cuestiones me han gustado, porque no es solamente la voz o la personalidad y demás, es la preparación que tienen. Obviamente que lo anterior, la personalidad, todo eso, sí, te juega porque puedes ser más desenvuelto o un cierto tono de voz, lo que sea. Pero eso solo no es nada. Si no tenés la preparación, no transmite. Entonces, transmite muchos de los trabajos que han hecho. Precisamente, yo me doy cuenta cuando hablo con ustedes, no solamente lo que me transmite al momento de hablar, sino también toda esa preparación y ese bagaje que han tenido. Todo ese Claro, conocimiento, que se, claro. se termina traspasando el personaje y uno lo recibe de otra manera, como eran los doblajes de antaño, ¿no? Los que nombran siempre, los Monsters, el Superagente y demás, porque puede ser que a lo mejor el lip sync no sea el mejor, pero la actuación o la interpretación que tenía se llevaba todo. Entonces, esa es Claro, la cuestión. porque finalmente es un trabajo de artístico y Claro. tenemos que realizarlo y tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, mira, Humberto Solórzano, fuimos compañeros en la escuela.
en la primaria. Ajá. Hicimos teatro juntos. Yo con Humberto, fuimos grandes compadres y lo que tú quieras. Y conocí a su mujer y a su hijo, a sus hijos los traté mucho y nos hemos llevado familiarmente muy bien. O sea, lo conozco muy bien. Martín Soto también, porque hemos acoplado en la cuestión de qué es lo que hacemos y qué es lo que nos gusta hacer. Claro. Así como tú dices, a mí no me gusta el anime. Pues sí, a mí no me gusta el anime, pero lo hago y sé hacerlo y sé lo que tengo que hacer para hacer anime. Pero eso no quiere decir que a mí me guste, No, pero ¿no? bueno, eso es lo que te decía anteriormente. O sea, es un Exacto. trabajo, lo haces. El tema es, no me acuerdo ahora quién fue que lo dijo, creo que fue Ricardo Méndez, que lo decía que había gente que no le gusta, qué sé yo. No, pero no fue Ricardo Méndez, ahora no me acuerdo. Bueno, no importa, que no le gustaba, Sí, qué no sé yo, importa. pero mirá qué bien que lo hacían, que no les gustaba y lo hacían perfecto. Porque le metían lo que le tenían que Claro. meter, porque es su trabajo. Si no lo hacen bien, y después no te llaman más, no, me lo hace así, olvídate. O es un trastorno porque demorás más, lo que sea. Bueno, es una interpretación. Si llega algo que te gusta, en teatro, en cualquier ámbito, genial, lo podés disfrutar de otra manera. Pero si no, bueno, le tenés que meter lo que le tenés que meter para que salga, porque es trabajo. Sí, no, no, es que hay trabajos que uno tiene que adaptarse a ellos y encontrarles el gusto de hacerlo. Por ejemplo, em, yo hice una serie de televisión que se llamaba Arcoiris de Imaginación, Sí. que era terrible hacerlo, porque Ujú. cuando inicié las audiciones, tenías que improvisar 5 minutos, No. ¿sí? Te decían, tú vas a manejar un tema. Ajá. Por ejemplo, a mí me tocaba, cuando hice la audición, me tocó el tema de los animales. Y entonces me compré una enciclopedia para estudiar sobre los animales. Y entonces íbamos un día a la semana a Televisa y nos decía, el tema de hoy es, por ejemplo, el agua. Vamos a hablar sobre el agua. Entonces, yo tenía que hablar del agua y su relación con los animales. Otro era el de la pintura, Matus, que era Javier Díaz Dueñas. Él decía, él tenía que desarrollar su tema sobre el agua, pero sobre los autores, sobre la pintura y todo, porque él se dedicaba a lo que era el arte. Y así cada uno tenía un personaje que desarrollaba el tema. Y de eso hablábamos. Y hacíamos cápsulas informativas para los niños. Y entonces, pero no había ningún texto, todo era improvisado. Y entonces nos teníamos que meter, yo tenía que estar buscando a ver qué hacer, pero yo tenía que ver mi situación con los animales y el tema que estábamos hablando. Y así hicimos un programa que duró 6 años, ¿sí? Y era de pura improvisación lo que teníamos. Entonces, claro, tenías que tener pues conocimiento y ver de qué Claro. manera lo hacías, ¿no? Y así fue como hicimos muchas cosas. Y pero eso también te ayuda a la creatividad, al manejo, al uso de cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Y es importante también ese sentido, porque a mí me ayudó mucho, porque gracias a eso podía yo también improvisar en el momento en que veíamos las cuestiones en el doblaje de alguna historia o algo, porque yo como director que después fui en doblaje, yo ya sabía las bases para poder involucrar a los actores en lo que estábamos haciendo, ¿no? Claro. Porque pues muchas veces recibes la película y no tienes ni idea de qué se trata. Pero entonces hay que irle buscando y viendo qué es lo que funciona y qué es lo que quiere dar el creador principal para darle a la película. Ujú. Ujú. O entre tantos ámbitos que estuviste, también estuviste en el radio. ¿Cómo fue Sí. eso? Bueno, en el radio estuve porque en alguna ocasión
cuando estaba yo, pues, de las cosas que estaba haciendo, un amigo mío que estaba en una radiodifusora del gobierno que era el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, aquí en México, él manejaba varias radiodifusoras del IMER. Y entonces un día me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer, ya que tú haces zarzuela y opereta y todo eso, un programa de lo que es el teatro musical? Le dije, sí, claro que sí. Y entonces yo me puse a investigar sobre los autores, sobre cuáles eran las situaciones, y entonces hice un programa que se llamaba este, La Zarzuela Hoy. Y entonces en ese programa hablaba sobre los diferentes géneros musicales que había, y entonces hablaba de zarzuela, opereta, de algunas de los argumentos que se exhibían, y llevaba yo discos para que vieran algunas áreas, tanto del tenor, del barítono, la soprano, cosas importantes, cosa que aprendí mucho estudiando todo lo que era la cuestión de musical en el teatro. Incluso también hablé sobre el teatro musical, obras de teatro, porque yo participé, por ejemplo, en El violinista sobre el tejado, en algunas comedias musicales, y entonces pues tenía yo relación con todo eso y conocía a los actores, conocía a los cantantes, a los músicos, y entonces hacía yo mi programa de comedia musical. Oh, me encanta. Te vuelvo porque quiero preguntarte algo de Odisea Burbujas. Vos que De Odisea estuviste ahí, Burbujas. porque yo creo, lamentablemente a la generación de hoy, si bien años después había vuelto Odisea Burbujas, un breve tiempo, no hace muchos años atrás, pero creo que junto con todo lo que fue Chespirito, que tuvo mucho más repercusión, pero para la gente de mi generación, de esa época del 80, eran Ajá. los dos productos que llegaban fuerte de México. Tanto El Chavo, que ya venía, y Odisea Burbujas. Con las canciones, con el Ecoloco, Popotitos, todo. Entonces, ese proyecto, ¿cómo fue, cómo se fue gestando, viviéndolo desde adentro y obviamente, a ver, estuvo diversificado por todos lados, con obra de teatro, discos? ¿Cómo ibas Bueno, viendo esa repercusión en la gente? No tanto a lo mejor con la televisión, ¿no? Pero cuando tenían ese contacto más en otros ámbitos. Porque claro, vos mira, estabas dentro, como dicen ustedes, de una botarga, de un disfraz. No te sí. veía la gente, pero vos podías ver a lo mejor a los demás, viste, las reacciones y todo. Bueno, te voy a decir, ese proyecto surgió en la XCW, en la radio. Sí. Surgieron dos proyectos importantes en esa época, que fueron Odisea Burbujas, con la señora Silvia Roche, que era la encargada de ese proyecto, y fue la que creó a los personajes como Pistachón Zigzag, el profesor Memelowski, Patas Verdes, o sea, los personajes, Sí, sí, sí. ella creó era una, era una base de cuentos, era una base de cuentos que tenía que ver con los cuentos infantiles, y entonces crear esa situación para hacer que los niños tuvieran ese contacto con la literatura, con los cuentos, con la ciencia, con todo lo que estaba manejándose en ese momento. Y entonces fueron dos proyectos. Odisea Burbujas, que fue el proyecto en radio que se hizo, donde estábamos Arturo Lafán, estaba Aurora Alvarado y Humberto Espinosa. Éramos pocos realmente. Y yo estaba en ese entonces, yo los veía. Yo no tenía mucha relación con lo de Burbujas, pero pasó de que después también había otro proyecto que se llamaba Katy la Oruga. Ujú, sí. Eran también otra visión más o menos similar. Esa estaba con también de radio,
y fueron, pero la Katy la oruga llegó a hacer cine, llegaron Sí. a hacer película de cine, y entonces ahí fue, pero ya no siguió adelante, porque mira, había muchos problemas realmente con la gente, sobre todo de ver en qué situación estaban y qué iban a ganar y cómo iban a salir adelante. Y Burbujas se va a la televisión y en la televisión tiene un impacto grueso, muy, muy importante, porque cuando salen las botargas y empiezan a tener toda esta serie de, pues era más que nada un estudio científico para ayudar a los niños en las tareas, en la manera de estudiar, de aprender, porque aquí en México, pues así como ves, aunque es un país importante y bello y hermoso, es un país que finalmente tenemos mucha ignorancia y la gente no tiene educación. Entonces hay que ayudar en eso. A mí me llamó mucho la atención de que con lo de burbujas, la gente empezaba a aprender y entonces empezaba a tener gran repercusión la cuestión, didáctica del programa y que fue algo que lo sacó adelante, ¿no? No, fue increíble, increíble. A mí me fascinaba. Era algo distinto porque acá tampoco, siempre lo que fue, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que era la televisión argentina y demás, siempre tuvo muchas carencias. En lo Sí. infantil había cosas, no voy a decir que no, pero es como que lo que uno veía era simple, simple. Entonces, claro, llegaba Odisea Burbujas con las canciones que acá no eran tan así y todo. Y vos decís, wow. Por eso te digo, a mí, yo no sé si tantos de los de mi generación se acuerdan. Yo me acuerdo y hasta el día de hoy, de tanto en tanto, lo nombro y Ay. decía, qué buen programa. A mí me fascinaba. A ver, había cosas que eran bizarras porque veías por el Popotito si te da un plato dado vuelta o con una taza, ahora no me acuerdo tanto. Tenía las Sí, 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 antenitas. sí. Y tenía el mismo efecto como era el Chapulín cuando se tomaba la pastilla de Chiquitolina, que lo veías más chiquito, pero veías la imagen que no era tan, que no era tan real, qué sé yo, que estaba como insertado. Pero estaba bueno, uno lo disfrutaba, te dabas cuenta de esas cosas, pero la caracterización que yo del Ecoloco, de cada uno, de cómo iban a cada misión, más allá de las cosas que pasaban, o sea, era todo un armado que Sí. aportaba a todo lo demás. Y eso te entraba por la vista y te agradaba mucho más lo que venía. Sí, 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 pero y además estaba muy bien tratando de que la investigación de lo que se estaba tratando Claro. tuviera también una repercusión para los niños, ¿no? O sea, que no nada más era para divertirlos, sino también para que aprendieran, Sí, 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 no, no, para no. darles una cuestión de aprendizaje. Me muero. Cosa que no tenía, por ejemplo, el Chavo sí era Sí, una cuestión más de comedia, de diversión, ¿no? Más manejado a nivel. Yo lo analicé mucho, que era una cuestión de todavía de comedia del arte, claro. lo que era el Chavo, ¿no? Que eran las mismas cuestiones de realización en cuestión en cuestión artística, de cómo manejar un personaje y las cosas que tenía que llevar, ¿no? Pero también me gustaba mucho y es como darle un conocimiento a la gente que no sabe, pero que es una cuestión que se ha manejado durante toda la historia, ¿no? Ujú, Porque eso del Chavo, pues era comedia del arte más que nada, ¿no? claro. Y así cada uno de los personajes iban teniendo su repercusión de acuerdo a su desarrollo intelectual y desarrollo social que tenían los personajes, ¿no? Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.